Bueno, buenos días. Mientras se sigue incorporando gente, el aviso de siempre, por favor, los micrófonos apagados, las cámaras apagadas y sus preguntas al chat. La reunión de hoy ha sido organizada por la unidad de oncología. El título de la presentación es Comunicación con el paciente oncológico pediátrico y su familia. El expositor será el doctor Jaime Guarda, pediatra de nuestro hospital y parte del equipo de cuidados paliativos de oncología. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que tanto la empatía como la comunicación son un elemento fundamental del apoyo que le damos a todo paciente. Pero es más relevante aún cuando ese paciente es portador de una enfermedad limitante de la vida. En ese caso, se transforma en una herramienta clave en el cuidado paliativo de este tipo de niños, oncológicos y no oncológicos. Porque el cuidado paliativo es un derecho universal y fundamental. Creo que es nuestra misión abogar porque este tipo de apoyo vaya creciendo y se vaya fortaleciendo aún más en nuestro hospital. Sin más, doctor Guarda, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor. Sí, la idea es ir conversando un poquito de, de lo que hacemos eh, y ver cómo podemos implementar esta mirada o esta estrategia en el resto del hospital eh, y no quedarnos solo en los pacientes oncológicos, sino que tratar de ampliar nuestra mirada y verlo también desde el punto de vista eh, pediátrico general. ¿Se ve bien la presentación ahí, no? Se ve perfecto. Está bien. Y nosotros quisimos compartir la presentación pensando en la comunicación con el paciente oncológico, pero a medida que fui preparando la presentación me fui dando cuenta que hay varias cosas que tenemos que conversar antes. Explicar primero qué son los cuidados paliativos y obviamente vamos a hablar un poquito de comunicación, pero lo que quería era mostrar también qué es lo que hacemos. Y coincide con la reunión de hoy justamente que el sábado pasado, el 10 de octubre, fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. El lema de este año fue Mi cuidado, mi bienestar, My care, my comfort. El año pasado fue Mi cuidado, mi derecho. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Es bien interesante porque en todo el mundo estamos en la misma lucha de intentar visibilizar lo que son los cuidados paliativos. Y me acordé mientras conversaban ahora de Margot Cal y Jorge Evia, antes de partir la presentación, de que el humor es una herramienta fundamental también para la vida y no solo para llevar una enfermedad que sea difícil, ¿cierto? Lo que vamos a ver entonces hoy día es primero qué son los cuidados paliativos. Vamos a conversar un poquito de la historia, de dónde nacen y cómo se insertan en nuestro hospital. Después vamos a conversar un poquito sobre los pacientes, el tipo de paciente que debe recibir cuidados paliativos y también quién los debe proveer, cómo entregar unos adecuados cuidados paliativos. Conversar un poquito de la comunicación como herramienta terapéutica, las oportunidades que tenemos en el curso de una enfermedad para intervenir, finalmente las conclusiones y derribando mitos, y vamos a explicar a través de un caso clínico al final todo el trabajo que vamos haciendo como equipo, identificando fuentes de sufrimiento tanto del paciente, de su familia y también de nosotros como mismo equipo tratante. Y eso también es importante de visualizar, que el equipo también es parte de nuestro objetivo, de nuestro cuidado.
Entonces, los cuidados paliativos se entienden como un conjunto de tareas e intervenciones destinadas a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida del niño y de su familia en todas las etapas de una enfermedad crónica compleja o una enfermedad que amenaza la vida. Vamos a definir eso más adelante. Los cuidados paliativos pediátricos buscan prevenir, identificar y tratar el sufrimiento en los niños con enfermedades crónicas, progresivas y avanzadas en sus familias y también en los equipos que lo atienden. Y esto también es importante, son adecuados en cualquier etapa de la enfermedad y no solo al final de la vida, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. La OMS además agrega que es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familias que enfrentan una enfermedad que amenaza la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. Y para ello se requiere primero la identificación temprana, la evaluación precisa y un tratamiento adecuado para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales o espirituales. Entonces, si nosotros queremos aliviar el sufrimiento, tenemos que entender qué es esto. Y el doctor Eric Cassell, americano, lo define como un estado de distrés severo que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada. Entonces, ¿qué se entiende por integridad? La integridad involucra todas las dimensiones de la vida, tanto el cuerpo, la identidad propia, sus prácticas, cualidades, capacidades, ideas, la historia de una persona, sus creencias, la autonomía, las relaciones que tiene consigo mismo y también con otros, las expectativas que hay acerca del futuro, etc. O sea, la persona completa en todas sus dimensiones. Y aquí se empiezan a entremezclar algunas definiciones. Yo creo que han escuchado el concepto de dolor total alguna vez, y tiene que ver con esto, que no es solo el dolor físico, que es de donde nace ese concepto, sino que son todas las áreas de la vida que se ven afectadas cuando uno se enfrenta a una enfermedad que amenaza o que limita la vida. El sufrimiento en estas enfermedades se ve en varios escenarios. Primero, las familias tienen que adaptarse a las nuevas necesidades que tiene este hijo, este hermano, este nieto, y también a los tratamientos complejos a los que se puede ver enfrentado. Por lo tanto, esta integridad se afecta y se modifica de diversas maneras y a lo largo del tiempo, no solo en el paciente, sino que también en los miembros de su familia, ¿ya? Estas situaciones pueden sacudir profundamente las ideas que los niños y los adolescentes pueden tener de sí mismos. Entonces esto afecta su integridad y esto resulta finalmente en sufrimiento. Además, los papás tienen que enfrentarse a otras situaciones. Las exigencias del trabajo continúan, hay que seguir llevándolo al colegio y seguir cuidando a los otros hermanos. Eh, Además, el curso de la enfermedad y el tratamiento del hijo enfermo va variando en el tiempo. Y también se ven enfrentados a una toma de decisiones difíciles. Y esa toma de decisiones difíciles genera mucho estrés. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder orientarlos y ayudarlos a que tomen la mejor decisión posible. Los cuidados paliativos en realidad existen desde siempre. Viene de la palabra pallium, que significa manto. Es una imagen de la época medieval. Pero en realidad nace como especialidad a mediados del siglo XX, en donde en Inglaterra, Cicely Saunders comienza lo que se llama el movimiento hospice, en donde ella se preocupa inicialmente de cuidar y atender a los pacientes adultos que estaban en etapa final de la vida, la mayoría de ellos afectados por algún cáncer que estaba fuera de tratamiento curativo. Ella es una mujer en realidad bien excepcional. Cuando uno lee su vida, eh, curioso la cantidad de cosas que estudió y todo eso con intención de poder ir ayudando a sus pacientes, porque notaba que ser solo enfermera no servía, ser solo médico no servía, ser solo psicólogo no servía, y quería ella hacer todas las cosas. Entonces, es una mujer extraordinaria. Ella dice, no debemos preocuparnos de prolongar la vida, sino que de la calidad de esta. Y también que para enfrentar la muerte es necesario también enfrentar la vida y llegar a un acuerdo aprendiendo de cada una de ellas. En Chile,
En realidad, el desarrollo primero del programa de cuidado paliativo parte en forma espontánea y no organizada en distintas unidades oncológicas del país, pero recién en el año 94 se crea el programa propiamente tal de alivio del dolor y cuidados paliativos. El año 95 se elaboran las normas. El año 97 el Ministerio considera el cáncer como una prioridad nacional. El año 98 se comienzan a financiar el 100% de analgésicos e insumos. El 2002 se crea un comité de alivio del dolor y cuidados paliativos en el paciente oncológico pediátrico. Y aquí es donde empieza a aparecer, ¿no es cierto?, el área de cuidado paliativo y alivio del dolor en nuestro hospital en estos momentos, en donde yo quiero nombrar al doctor Campo y a la María José Razuri, que venían del área de anestesia para tratar de aliviar el sufrimiento que sentían estos niños en ese momento. Ahí la doctora Villarroel me podrá corregir si estoy equivocado en los tiempos, pero eso es lo que tengo entendido. Y en el año 2003, los cuidados paliativos propiamente tal se incluyen en las garantías GES. En el año 2016 se hace un cambio en la norma. Y este cambio es bien importante porque, si se fijan, originalmente, el año 2013, el decreto dice que los cuidados paliativos consisten en la asistencia integral y activa al paciente, a su entorno, por un equipo multiprofesional, cuando no hay posibilidad de curación del cáncer y en que el objetivo esencial del tratamiento ya no consiste en prolongar la vida, sino en asegurar la máxima calidad de vida tanto al paciente como a su familia. Pero esto cambia porque el objetivo esencial del tratamiento es asegurar la máxima calidad de vida tanto al paciente como a su familia, pero ya sea en cáncer progresivo o no progresivo. Por lo tanto, se incorpora todo cáncer al programa de alivio del dolor y cuidados paliativos, y hay una nueva prestación que no existía antes, que es el alivio del dolor por cáncer no progresivo. Nosotros, comunidad, estamos insertos dentro de la atención oncológica. La unidad de oncología se estima que recibe más o menos 100 a 120 pacientes nuevos cada año. Es centro de derivación de la primera, segunda y séptima región. Bueno, ahora la región de Arica y Parinacota también. Es centro de referencia nacional de trasplante, retinoblastoma, osteosarcoma. Por lo tanto, recibimos gran parte de los pacientes a nivel nacional. Esta es la frecuencia de cáncer infantil. Y yo quiero que recuerden, bueno, obviamente las leucemias son el principal diagnóstico, seguido de los tumores del sistema nervioso central y linfoma, después el resto. Pero yo les quiero mostrar los diagnósticos que tienen los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados paliativos. Yo dejé fuera aquí alivio del dolor, pero solo me estoy enfocando en cuidados paliativos acá, donde las leucemias siguen siendo más o menos un 40%. Ahí está. ¿Ya? Varía año a año, obviamente. Uno pudiera hacer después un consolidado de distintos años. Pero la importancia que toman los tumores del sistema nervioso central y los tumores óseos, particularmente el osteosarcoma, son, ¿cómo se llama?, bien importantes en nuestra unidad. Acá tenemos algunos datos de nuestra unidad del 2018 en adelante. Y coloco estos años porque yo llegué a la unidad en septiembre del 2018, más o menos. Ese año fue el año en que más pacientes ingresaron, fueron 39. Al año siguiente fueron 30, y este año llevamos 15 hasta la fecha, y por eso está el asterisco, porque no hemos completado el año. Heredados del periodo anterior, el año 2018 fueron 13, el 2019 6 y el 2027, lo que significa que pacientes nuevos fueron 26, 24 y 8 este año. La relación hombre-mujer, más o menos mitad y mitad el 2018, más hombres que mujeres el resto de los años. Y el promedio de días en cuidado paliativo el año 2018 fue 173, 161 y 284. Tengo estos números en paréntesis porque tenemos un paciente en particular que lleva mucho tiempo en cuidado paliativo. De hecho, queremos ver la posibilidad de sacarlo porque ha estado en seguimiento y está muy bien. Pero la verdad es que ocurre el mismo fenómeno que, ¿cómo se llama?, que el año 2020 hemos logrado aumentar la cantidad de días
de promedio en permanencia de los cuidados paliativos. Y esto yo lo considero importante porque significa que estamos comenzando la atención paliativa de manera más temprana. Y esto lo quiero recalcar, ¿ya? Podrán haber años en que tenemos más o menos pacientes, pero es importante que de 160 subamos a 280 días de un año para otro, justamente por lo que les digo. Estamos comenzando a dar este enfoque paliativo mucho más temprano en nuestros pacientes. El año 2018 fallecieron 30 pacientes, de ellos 15 fallecieron en el hospital, ya sea en el hospital nuestro o en algún otro hospital de la red Pinda. En el año 2019 fallecieron 22 pacientes y 13 fallecieron en el hospital. Pongo este más uno porque, igual que acá, porque hay una paciente que nosotros no fallece en nuestra unidad, nosotros le cerramos el caso porque ella era de República Dominicana y la derivamos a República Dominicana y falleció allá. Entonces, fue derivada, enviamos resúmenes, nos comunicamos con la gente de República Dominicana para intentar que fuera, ¿cómo se llama?, de la manera más coordinada posible. Y la mamá después nos mandó un mensajito que había fallecido y estaba muy agradecida por todo el equipo. El año 2020 han fallecido 12 pacientes hasta ahora, pero esto también lo quiero destacar porque en el hospital solo fallecieron 2. Si se fijan, aquí falleció la mitad de los pacientes, más o menos la mitad de los pacientes en el hospital, y aquí pudimos reducir eso. Si bien es cierto, los papás pueden tomar la decisión que ellos estimen mejor para el cuidado de la etapa final de la vida de un niño, para nosotros es importante que los niños fallezcan en su casa, con sus juguetes, con sus hermanos, con sus mascotas, con su familia, acompañados por ellos, y no en el ambiente hospitalario, que es un poco más frío y, y sin todas esas ventajas que podría tener estar en su casa. Nosotros además medimos el dolor al ingreso y al egreso de la unidad. Él es leve, moderado y severo, el EMS. Entonces, los pacientes que el año 2018 tenían dolor al ingreso, leve fueron 3, moderado fueron 5 y severo eran 2. Ese año no se midió el dolor máximo durante la evolución, ¿ya? Por lo tanto, no tengo ese dato. Pero al egreso, y esto también es importante, es que hubo, si bien es cierto, hubo pacientes que tuvieron dolor al egreso, la mayoría de los que tenían dolor fue leve, 3 moderado y ninguno tuvo dolor severo. El 2019, al ingreso 5, 1 y 7, el dolor máximo, si se fijan, hay un momento en la evolución en donde hay hartos pacientes que tienen dolor severo, pero al egreso, después de un tratamiento adecuado, hay pacientes que tienen dolor leve, dolor moderado y ninguno de nuevo dolor severo. Este año hemos tenido, en el ingreso habían 4 pacientes con dolor, 3 leve, 1 moderado y 1 severo. Una evolución hacia un dolor severo en 7 pacientes y moderado en 3, pero quiero destacar que al momento del egreso ningún paciente ha tenido dolor, ¿ya? Obviamente los pacientes que lo nombro acá son pacientes que no han tenido dolor en la evolución. Pacientes que han recibido sedación paliativa, de los 39, 7, de los 30, 9, en realidad podríamos decir de los fallecidos, 7 de los 30, 9 de los 13 y 4 de los 12. Y pacientes que hemos derivado a regiones, no encontré los datos del 2018, pero sí, el 2019 derivamos de los 30 pacientes de nuestra unidad, 13, 14 si consideramos la niña que se fue a República Dominicana, derivados a regiones, y de los 15 pacientes. Entonces, más o menos la mitad de los pacientes nosotros no son de nuestra región. Entonces, ¿quién se beneficia de recibir cuidados paliativos? Y de nuevo quiero recalcar esto, que no son solo los pacientes con cáncer, sino que es cualquier enfermedad que amenaza la vida, dentro de ellas está el cáncer. También están las enfermedades que limitan la vida, ya las vamos a definir. Y quiero hacer especial mención al equipo de NANEAS y al equipo de reinserción familiar, porque ellos trabajan
en esta línea, ¿ya? En proveer cuidados paliativos a los pacientes que tienen necesidades especiales de atención de salud. Y, ¿cómo se llama? Hemos podido fortalecer un poco nuestras redes, conversamos harto con la doctora von Borries para poder ayudarnos mutuamente a mejorar la atención y la calidad de vida de nuestros pacientes. El CIE-10 califica así las enfermedades crónicas complejas, pero la verdad es que una definición más exacta es decir, condiciones que amenazan la vida, que se dividen en el grupo 1, que son las enfermedades que tienen un tratamiento curativo que es posible, pero que este puede fallar. El ejemplo clásico es el cáncer, pero también puede haber, por ejemplo, una cardiopatía congénita que puede, ¿cómo se llama?, entrar en una cirugía y corregir su problema, pero también esto puede fallar. Y por lo tanto es una condición que amenaza la vida y que genera mucho sufrimiento en los pacientes y también en la familia. Hay otras condiciones que limitan la vida y que se dividen en los grupos 2, 3 y 4. Las condiciones del grupo 2 son aquellas en donde la muerte es prematura e inevitable, pero si uno entrega un cuidado y un tratamiento intensivo, la vida se puede prolongar con una buena calidad de vida durante largos periodos. El ejemplo clásico de esto es la fibrosis quística. En el grupo 3 son condiciones progresivas en donde no hay opción curativa. Y aquí entran las enfermedades neuromusculares, las mucopolisacaridosis, anomalías cromosómicas, etcétera, ¿ya? En donde el tratamiento no es curativo, sino que solo podemos ofrecer un apoyo paliativo. Y hay otras condiciones en donde son, que son irreversibles, pero que no son progresivas y causan vulnerabilidad extrema. Hay secuelas neurológicas de enfermedades infecciosas, injuria hipoxicosquémica y la prematuridad extrema, ¿ya? Entonces, si ya tenemos definido quiénes son nuestros pacientes sujetos a recibir cuidados paliativos, la pregunta siguiente es, ¿quién debe proveer estos cuidados paliativos? Y la respuesta es que somos todos nosotros. Todos ustedes en la audiencia han realizado cuidados paliativos, quizás algunos sin darse cuenta, y es importante que sepan que todos podemos hacerlo. Podemos pedir ayuda en algunas situaciones especiales en donde se hace particularmente difícil, por ejemplo, en donde la comunicación con la familia quizás ha sido difícil, por distintos motivos. Hay problemas, conflictos o desafíos comunicacionales que uno pueda tener con la familia y en donde uno quiere ofrecer ciertos cuidados o ciertos tratamientos y no somos capaces de comunicarnos efectivamente con la familia. Podemos pedir ayuda en ese caso. Cuando la toma de decisiones es difícil, ¿cómo hacer para que tomemos una decisión correcta en los cuidados de estos niños? Para el control de síntomas, cuando también se nos está escapando de las manos. Y esto también quería destacar, que es la organización del cuidado, sobre todo nosotros que tenemos que derivar harto a región, nuestra relación entre el hospital y el nivel local, como dice acá, la coordinación, ha sido un trabajo tremendo. Aquí yo quiero destacar también el trabajo de la enfermera Trinidad Valdés, que estuvo a cargo del programa antes de que yo llegara, y ella hizo una gestión en el manejo del trabajo de la red de derivaciones súper importante y muy bueno, ¿ya? Entonces, hay varias situaciones en donde podemos ayudar a ordenar un poquito, a coordinar, más que ordenar, a coordinar las atenciones y a facilitar la toma de decisiones, a controlar síntomas y a comunicarnos de manera efectiva con las familias que tienen un paciente o un hijo con una enfermedad crónica compleja. Si somos todos nosotros, esto incluye no solo al área médica, sino que también a todas las otras áreas, a todos los otros profesionales de la salud. Y a mí me gusta el concepto de transdisciplinario, y es algo que uno va, porque no es solo la atención multidisciplinaria en el sentido de que son varias áreas o varios profesionales los que atienden a cada paciente, sino que
todos tenemos algún grado de mezcla a medida que vamos aprendiendo, vamos creciendo, en donde el médico no solo se va a preocupar de lo médico, sino que también va a producir, puede provocar, o sea, hacer trabajos de contención, en donde puede estar, no sé, el arte terapeuta haciendo un trabajo y que el niño está con dificultades para hacerlo porque está con dolor y puede avisar, ¿sabes qué? Este niño, yo creo que hay que subirle la analgesia, etcétera. Van mezclándose las cosas y en donde podemos trabajar en conjunto para ir ayudando de la mejor manera posible a, a este niño. Entonces, para aliviar el sufrimiento, tenemos que tener claro primero cuál es nuestro objetivo. Y el objetivo es mejorar la calidad de vida del niño. Y para eso tenemos que explorar cuáles son las necesidades y preferencias de este niño, las necesidades y preferencias de la familia también, cuál es su objetivo de cuidado, qué es lo que ellos, qué es importante para ellos, analizar cuáles son los riesgos y beneficios de los tratamientos que va a recibir y también con qué recursos contamos para poder organizarnos en torno a ellos y pedir ayuda también en caso que lo necesitemos. Y nosotros lo hacemos harto con las fundaciones. Vamos a intervenir no solo en el paciente, sino que también en su familia y también en nosotros mismos. Recordar que esto es multidisciplinario, que podemos hacer intervenciones simultáneas. Podemos atender al mismo tiempo médico, enfermera, médico, psicólogo y utilizar la comunicación como herramienta terapéutica. Y aquí me voy a detener un poquito porque la comunicación es muy importante. Yo, cuando entré a estudiar medicina, una de las primeras preguntas que me hicieron fue ¿cuál es la herramienta más importante que tiene un médico? Y varios compañeros respondieron el fonendo, otros dijeron no, el bisturí, los que querían ser cirujanos. Y la verdad es que ahí nos dijeron que la herramienta más importante en realidad es la silla. La silla para sentarse y escuchar a nuestros pacientes, para escuchar qué nos tienen que decir, para poder identificar qué es lo que le está generando sufrimiento. Entonces, es muy importante que nosotros como equipo seamos capaces de promover una comunicación que sea abierta y fluida, y aquí me enredo, pero es entre el paciente y su familia, entre la misma familia y estos con el equipo, y tanto en temas relacionados con el proceso de enfermedad, como también el manejo de la información. Facilitar el proceso de toma de decisiones, siempre respetando las necesidades y los deseos de las personas. No olvidar que la familia es también objeto de nuestro cuidado. Y con respecto a la información, una preocupación habitual de los padres es que hasta qué punto se le va a informar a mi hijo sobre la actual condición. Nos ocurre mucho cuando en pacientes oncológicos, al menos que eh, tienen alguna recaída, no hay opción curativa, se le ofrece los cuidados paliativos y los papás no quieren contarle a, a los niños que no hay curación y que finalmente ellos van a fallecer. Entonces, hay es bien importante entender que los niños y las familias tienen derecho a la información, pero también, si es que ellos no desean, uno tiene que aprender a leer que también tienen derecho a la no información. Hay un concepto que se llama verdad tolerable, que es la capacidad que tiene una persona de ir recibiendo información que no es agradable y que esto al final se transforma en un arte, porque uno tiene que entregar la información, pero también ir leyendo si el otro es capaz de recibirla y de procesarla. Y ahí la ayuda que tenemos de los psicólogos es maravillosa. Hemos podido yo he tenido la oportunidad, al menos haciendo visitas domiciliarias, de ver cómo trabajan y es realmente muy bonito ver esta capacidad que tienen de ir leyendo estas situaciones. Recordar que es responsabilidad nuestra otorgar acompañamiento, contención, asesoramiento y además permitir consensuar a la familia la información que quieran transmitir a sus hijos. Cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, no es fácil. Entonces, yo quería destacar un poquito qué ocurre con nosotros como personal de salud cuando tenemos que entregar información que no es agradable. Entonces, en los cuidados paliativos, el escenario es particularmente complejo. Porque es frecuente dar malas noticias. Y pongo malas noticias en asterisco porque la idea es empezar a cambiar nuestra manera de decir las cosas. Eh,
el dar malas noticias genera en nosotros altos niveles de ansiedad e incomodidad. No nos gusta. Y se produce una cosa que se llama el efecto MUM, o Minimize Unpleasant Messages, que significa que nosotros tratamos de minimizar los mensajes que puedan ser desagradables para el otro. Y por lo tanto, omitimos información que puede ser relevante a veces. Entonces tenemos que preocuparnos de que la información sea precisa, sea ordenada, y no tratar de esconderla, ¿ya? Y en vez de hablar de malas noticias, podríamos hablar, por ejemplo, de noticias esperadas o noticias no esperadas. Evitar esto de hablar de buenas y malas. Lo otro que nos ocurre es que, como siempre entregamos noticias no deseadas, uno empieza a decir, ya, soy yo una figura negativa, porque soy yo siempre el que da esta información. Entonces, eso puede impedir entregar la información no esperada de forma clara. Pero existen además técnicas y se pueden adquirir habilidades de comunicación para poder entregar estas noticias desagradables. Esto permite que las podamos entregar de una manera menos incómoda para nosotros y también más satisfactoria para los pacientes y sus familias. ¿Qué ocurre con el niño, con el paciente? Primero, a los niños se les debe dar la oportunidad de poder participar activamente en los aspectos de la entrevista, en este caso que estamos hablando de comunicación, pero en los aspectos de su tratamiento, en la medida que ellos lo quieran así y también de que sean capaces de ello. Particularmente en los niños más pequeños, la comunicación no verbal juega un papel significativo. Y para esto tenemos que tener en cuenta no solo la edad del niño, la etapa de desarrollo, sino que todo su entorno y su capacidad para entender su enfermedad. Obviamente no es lo mismo hablar con un niño de 3 años que hablar con un niño de 15. Entonces, o un adolescente de 15. Tenemos que entender en qué etapa de su desarrollo está, cómo entiende su enfermedad y de esa manera entender que su participación va a ser en relación a lo que él es capaz de hacer. ¿Ya? La idea es alcanzar acuerdos tanto con la familia como con el niño, involucrando también estos factores psicosociales y los factores familiares y culturales que puedan afectar esta situación. Con la familia también ocurren algunas cosas. Como toda crisis, las familias van a responder a estas al menos de 3 formas identificables. La primera es el estrés, en este caso por la gravedad de la enfermedad o la proximidad de la muerte debido a esta enfermedad. Esa es la primera situación que podemos identificar. Segundo, los recursos que tenga cada miembro de la familia para adaptarse a esto. Aquí aparecen los mecanismos de defensa o de compensación frente a este estrés. Y aquí es bien importante entender porque brotan, o sea, por lo menos la experiencia que hemos tenido, que personas que tengan algún tipo de trastorno de personalidad, aquí aparece como la parte compleja, porque cuesta mucho lograr una comunicación adecuada con ellos, porque están empecinados en su pensamiento. Y de nuevo, aquí el apoyo que tenemos de los psicólogos es fundamental. Lo otro es la percepción de la situación por la familia. Cómo cada miembro de la familia siente y cree que ocurre, o también lo que cree que pueda ocurrir. Entonces, hay que ir explorando también qué es lo que entiende cada miembro de la familia de lo que está ocurriendo. Cada familia es única, explorar sentimientos y preocupaciones, y pueden haber en cada miembro de la familia crisis desde lo físico, desde lo psicológico, social, a lo espiritual. Tenemos que tener claro además que hay muchas oportunidades de intervención. Originalmente, ya en el año 90, la Organización Mundial de la Salud plantea esta situación para los cuidados paliativos. Primero tenemos un tratamiento activo de la enfermedad y cuando ya no es posible la parte curativa, paliativo. El año 93, la organización Children's Hospice International plantea que en realidad el tratamiento paliativo es desde el inicio de la enfermedad, pero su porcentaje de foco va a ir aumentando a lo largo del tiempo hasta llegar a un 100% al final de la vida. El año 98, o sea, 8 años después, la Organización Mundial de Salud cambia en realidad su visión de cómo deben ser entregados los cuidados paliativos y dice, ¿sabes qué? En realidad es desde el inicio, siempre. Tratamiento paliativo, continuo y activo desde el inicio de la enfermedad hasta el final de la vida del paciente. Pero la verdad es que algo más real es plantearlo así, en donde tenemos el tiempo por un lado y el porcentaje en los enfoques de los cuidados, donde al principio el gran porcentaje va a estar determinado en cuidados para
prolongar la vida o tratamiento activo. Y los cuidados paliativos van a tener poco porcentaje, pero si es que hay deterioro de la enfermedad, comienzan a aparecer eh, más foco hacia los cuidados paliativos. Y a mí me gusta mucho este cuadro porque aquí aparece la muerte. Si se fijan en los cuadros anteriores, vamos del principio al final de la enfermedad y punto. Pero acá, esto es muy importante, porque una vez que ocurre la muerte del paciente, no se acaba la atención paliativa, sino que continúa en el proceso de duelo de los familiares. Una cosa más real, si uno quiere enfrentarlo en la situación cotidiana, es que ocurre una situación más bien así, en donde tenemos por un lado el tiempo, por otro lado el estatus funcional de algún paciente o el estado de salud, desde muy saludable hasta finalmente la muerte, en donde en realidad tenemos un paciente que en su basal estaba sano y de repente sufre alguna enfermedad que amenaza su vida. Por lo tanto, su condición de salud baja, recibe tratamiento y ésta se puede recuperar. Esto puede ocurrir varias veces, pero también puede haber que tenga una descompensación más severa y, por ejemplo, una recaída en el caso de un cáncer, y después una nueva recuperación, pero esto puede tener dos caminos. La verdad es que resulte bien y finalmente pasemos a una revisión completa o una mejoría completa de la enfermedad, o en realidad que el deterioro es progresivo y que finalmente nos lleve a la etapa final de la vida y finalmente el fallecimiento. Eso es como una evolución más habitual o más real de cómo ocurre la evolución en los pacientes con una enfermedad que amenaza la vida. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a proveer los cuidados paliativos? Primero, de manera temprana y coordinada, integrado a los equipos. Esto va a mejorar la tolerancia de los pacientes a los tratamientos que están dirigidos a la enfermedad de base. Por ejemplo, el control de síntomas. Puede amplificar también el apoyo que ofrecen los equipos tratantes a la familia. Favorece la continuidad del cuidado porque uno ya desarrolla un vínculo con estos pacientes y después, si es que llegan a necesitar cuidados paliativos en la etapa final de la vida, ya tenemos un vínculo desarrollado. Y además permite consolidar el cuidado integral del paciente, ya que como somos parte del equipo, se evita esta sensación de abandono por parte del equipo tratante que muchas veces pueden ocurrir con los pacientes. ¿Hay algunas barreras a la integración? Estos en realidad son puros mitos y, y quiero que se saquen esto de la cabeza. Primero que para consultar al especialista o al equipo de cuidados paliativos, el niño debe tener una enfermedad terminal o estar en la etapa final de la vida. Y eso es falso. La idea es que sea de forma temprana y que podamos ofrecer a esta familia un apoyo en el cuidado de un niño que, independiente de si este vaya a fallecer o no. Que los cuidados paliativos son solo para niños con cáncer. Ya vimos que no, que hay muchas condiciones en donde los cuidados paliativos son necesarios. Los tratamientos curativos y los cuidados paliativos son excluyentes. Esto también es falso. La idea es que vayan en conjunto. El niño que recibe cuidados paliativos debe abandonar su equipo primario de atención. Falso. La idea es que nosotros como equipo de paliativos nos integremos a los equipos tratantes para justamente evitar esta sensación de abandono. El niño que recibe cuidados paliativos debe ser trasladado a una unidad o una ubicación diferente. También es falso. La idea es que los cuidados paliativos sean ofrecidos en donde la familia y el niño quieran, sea en su casa, en el hospital, en forma ambulatoria, como ellos quieran. Si se interconsulta cuidados paliativos, el niño va a perder las esperanzas y morir más rápido. Eso también es falso. ¿Ya? La idea es justamente al revés, de resignificar qué es lo que ocurrió con él, resignificar su enfermedad, resignificar la muerte, resignificar su vida. Si se interconsulta con cuidados paliativos, se administra opioides y esto acelera la muerte. Esto también es falso. Primero, no todos los pacientes en cuidados paliativos necesitan opioides. Y segundo, el uso de opioides no acelera la muerte. Adecuación del esfuerzo terapéutico es igual a abandono o mala calidad de la atención. Eso también es falso. Una cosa es adecuar el esfuerzo terapéutico para darle a ese niño la mejor calidad de vida que pueda tener y ofrecerle, ¿cómo se llama?, una dignidad al final de su vida. Y eso no tiene nada que ver con abandono o que la atención sea de mala calidad. Los cuidados paliativos siempre incluyen órdenes de no resucitar. Esto es un tema controversial porque va a depender, en primer lugar, de la enfermedad. En segundo lugar, cuáles son las expectativas de vida de ese paciente, qué etapa se encuentra de esa enfermedad, y de la decisión que tomen los cuidadores, los papás. Todas las familias quieren que el final de la vida sea en casa.
Esto nosotros lo consideramos como lo ideal, pero hay que reconocer que hay familias en que se les complica tener a su hijo en la etapa final de su vida en la casa. Nosotros podemos poner el ejemplo de una paciente que falleció este año, en donde uno de los grandes sustos de la mamá era que el hermano del niño eh, falleciera, o sea, viera a su hermano muerto. Y si bien es cierto, se trabajó tanto con la mamá como con el mismo hermano, eh, ella tenía siempre, tuvo siempre mucho miedo de que su hermano, o sea, su otro hijo viera a su hermana muerta. Y eso hay que respetarlo. Y esta paciente falleció en la unidad de oncología. Este es nuestro equipo, se los quiero presentar. María Jesús, nuestra químico farmacéutico. Leticia Rojas, que es nuestra enfermera coordinadora y supervisora de oncología hospitalizado. La Violeta, que es nuestra psicóloga. Glorita, que es nuestra asistente social, y Lorena, otra psicóloga. Son todos un 7. Aquí estamos con nuestra jefa, la doctora Villarroel. Nidia, que yo quiero hacerle especial énfasis, que Nidia llegó el año pasado, sí, el año pasado a trabajar con nosotros y ha hecho un trabajo excepcional. Y la verdad es que yo soy el acompañante de Nidia en este viaje. Y aquí estamos en una visita domiciliaria. Eh, ¿Cómo se llama? Aquí está Nidia, yo, la Lore y la Dani, que es otra asistente social. Y como equipo, ¿en qué hemos avanzado? Primero, hemos trabajado en tratar de consolidarnos como equipo, porque hubo hartos cambios en el último tiempo, y por lo tanto, entender que actualmente participamos médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, asistentes social, psicóloga, y hemos incorporado también, y esto lo quiero destacar, porque muchos pacientes nuestros o buscan terapias alternativas, buscan información en otros lados, y se atendían también algunos en la UMI, pero no teníamos muy claro qué era lo que hacían, ni cómo lo hacían, ni cuál era su visión. Entonces, nosotros decidimos invitar a la unidad de medicina integrativa a nuestras reuniones semanales, porque entregan una mirada totalmente distinta de la que podemos entregar nosotros. Hacen un trabajo muy lindo en duelo, hacen un acompañamiento muy lindo también con la familia y tienen, bueno, ellos en realidad podrán explicar mejor en qué consisten sus terapias y cuáles son los objetivos que buscan con ellas, pero creo que ha sido un tremendo aporte incorporar la unidad de paliativos a la unidad de medicina integrativa, ¿ya? Eh, y por último, agregar que incorporamos hace poquito también a la Fundación La Caracola Ser Feliz, porque también ellos hacen arte terapia y hacen harto trabajo con manualidades y que ayuda un montón, sobre todo a los niños más pequeños, a expresar lo que están sintiendo. Entonces, todo esto lo hemos comenzado a hacer, los hemos invitado, pero están coordinados a través del área psicosocial para no sobreintervenir algunos casos, ¿ya? Lo otro que hemos incorporado de manera muy importante son las visitas domiciliarias. En esto, o sea, antiguamente se hacían visitas domiciliarias, eran muy esporádicas y rara vez por algún médico. Y nosotros ya desde el año pasado con Línea comenzamos a salir poquito al principio, a ver cosas puntuales. En particular, fuimos alguna vez a indicar sedación paliativa a un paciente el año pasado para que estuviera en su casa. Finalmente falleció en su casa, así que fue una buena decisión para evitar la hospitalización. Y en ese momento nos dimos cuenta que la visita domiciliaria entrega muchas cosas que nosotros perdemos en la parte, en la atención en el hospital o en forma ambulatoria. Y es que primero vemos el entorno del niño, vemos dónde duerme, vemos sus juguetes. Es súper entretenido porque los niños nos presentan sus juguetes, sus monos, sus mascotas y cómo juegan y nos invitan a jugar con ellos, así como muy orgullosos de sus cositas. Y, ¿cómo se llama? Y además nos permite también ver la dinámica familiar en su casa
y empiezan a aparecer los otros miembros de la familia extendida, habitualmente en forma modelo, con lo que nos ocurriera que conversábamos con el paciente y con sus papás, o con su cuidador principal. Pero rara vez hablábamos con los abuelos, con los tíos, con los primos que vivían con ellos. Y la visita domiciliaria era una oportunidad para poder hacer eso y ver la visión del resto de la familia y poder conversar con ellos también. Así que aprovechamos la pandemia y este año hemos tenido una explosión de visitas domiciliarias, lo que nos ha permitido en realidad hacer un trabajo mucho más cercano con la familia y muy bonito. Yo aquí me voy a robar el crédito, pero en realidad esto es de Nidia, nuestra enfermera. Ella postuló a una empresa de desarrollo de software digital eh, con la intención de tener una herramienta que nos permita monitorizar y registrar primero y monitorizar la evolución de dolor y otros síntomas de nuestros pacientes. No sé si será el nombre definitivo, pero ya tenemos por lo menos un loguito. Eh, y la idea justamente ¿cómo se llama? Facilitar a los cuidadores y también a los niños el registro de algunos de sus síntomas, y eso nos va a permitir saber si el tratamiento que estamos indicando es adecuado para aliviar ese síntoma en particular. Además, hemos trabajado en consolidar la red nacional, tanto para las derivaciones de nuestros pacientes a región, pero también participando en el Comité de Cuidados Paliativos del PINDA. Y no sé si ustedes saben, pero se está desarrollando el primer hospice pediátrico de Chile. Está en construcción actualmente. Y como esto, cuando nos enteramos de esto, la verdad es que yo invité al equipo de la fundación que lo está desarrollando a que nos muestre esto, porque nuestros pacientes van a ser probablemente candidatos a estar en el hospice pediátrico. Y me invitaron a participar en las reuniones del comité de expertos de este proyecto. Así que estamos participando en eso. Y lo último que quería destacar es que hemos tratado de sacar no sé, el estigma del tema de paliativo, sobre todo cuando queremos implementarlo desde la etapa temprana de la enfermedad. Y por lo tanto hemos tratado de crear la conciencia de lo que es la unidad de bienestar y calidad de vida. El objetivo es que los pacientes que ingresen o que sean diagnosticados con cáncer, que es donde estamos insertos nosotros, eh, estén de inmediato en seguimiento por la unidad de bienestar. eh, y si este paciente se recupera y, sigue y va al seguimiento, va a seguir en el seguimiento con bienestar y calidad de vida. Pero si es que le va mal y no hay recuperabilidad de su enfermedad, va a ir a cuidados paliativos y va a seguir siendo parte de esta unidad de bienestar y calidad de vida. Así que con eso esto nos permitiría entregar el tratamiento y el apoyo a los pacientes desde el diagnóstico de su enfermedad. En realidad ya se hace, solo le estoy poniendo un nombre a cosas que se hacen porque, como dijimos, hay muchas cosas que hacemos y que a veces, no sé, como que son un poco desorganizadas quizás. La idea es tratar de coordinarlas un poquito mejor. Y yo les voy a presentar un caso clínico para que vean un poquito el trabajo de comunicación que hacemos. Eh, Puse esta trayectoria de la salud como para irnos guiando. Les voy a contar un poco la parte oncológica, que es o sea, como la estructura principal de la evolución de este paciente, pero después vamos a ir conversando las fuentes de sufrimiento que tuvo este niño. Es un niño de 13 años, de iniciales JFA. Él es un niño de Maipú, eh, vive con sus abuelos maternos, abuelo, abuela, su mamá, la hermana de su mamá, que tiene 25 años y que estudia en ese momento pedagogía, que tiene una hija de 1 año, que es su prima. Y la mamá tiene una pareja con la que lleva más o menos 4 o 5 años en ese momento de relación, con la cual él se lleva súper bien.
El papá de él es obrero de la construcción y trabaja en La Serena. Lo ve poco. Y él le encanta el fútbol. Y más o menos en enero del año 2017 comienza con dolor en la pierna derecha. Y para seguir entrenando y porque le gusta mucho jugar, Amar era súper bueno para la pelota, se demoran en consultar. Más o menos en marzo comienzan a consultar, están como 2 meses dando vueltas hasta que finalmente se hace una resonancia de la pierna que muestra una lesión de características malignas, es derivada a nuestro hospital, y en julio del año 2017 se diagnostica un sarcoma de Ewing de tibia proximal derecha con metástasis pulmonares. Inicia quimioterapia. Entonces, las primeras cosas que ocurren es que este niño se siente un poco culpable porque se demoró en consultar. La mamá, muy enojada por los 2 meses en los que estuvo consultando por todos lados y no llegaron al diagnóstico. En el fondo, como que considera que son 2 meses en donde no hubo una buena atención. Bueno, se hace el diagnóstico, comienza quimioterapia. Y lo primero que ocurre es que tolera muy mal la quimioterapia, es muy nauseoso, se siente muy mal, y después comienza con la caída del pelo. Entonces empieza el sufrimiento por estos cambios de la imagen. Y él, que era un niño muy sociable, muy lleno de amigos, no quiere ver a sus amigos, porque dice, no, no me van a molestar, estoy todo pelado, son súper molestosos mis amigos. Entonces se hace un trabajo con la mamá para que converse con las mamás de los amigos, de los compañeros, para que le expliquen la situación en que están. Y con eso él vuelve a juntarse con sus amigos de a poco. En diciembre del 2017 se hace una cirugía conservadora de la tibia, pero ahí ocurre que hay una lesión del nervio peroneo común y evoluciona con un dolor neuropático, un pie equino del lado derecho, y por eso es derivada a la unidad de alivio del dolor. Yo en ese momento no estaba en la unidad. Comienza el tratamiento para el dolor neuropático, que el gran duelo que tiene él en ese momento es que por este dolor no puede jugar fútbol. Y eso lo frustra mucho. En abril del 2018 termina el tratamiento oncológico y 2 meses después le da una apendicitis, bueno, a cosas que pasan. Entra seguimiento y nuevamente la situación es bien difícil para él porque lo único que quiere es jugar fútbol y no puede. En noviembre se diagnostica una recaída pulmonar y a diferencia de lo que ocurre al principio, que él como que no quería tratarse, le cargaban las quimios porque lo pasaba muy mal, en este momento dice, ¿sabes qué? Me voy a tratar porque me quiero mejorar. En marzo de 2019 termina la radioterapia, en abril la quimioterapia, y entra nuevamente a seguimiento, y en agosto se diagnostica una segunda recaída pulmonar, y por lo tanto ingresa a cuidados paliativos. Y es en ese momento, yo lo conocí un poquito antes por el manejo del dolor, cuando yo llegué a la unidad de oncología, pero en ese momento entra a cuidados paliativos, y la primera entrevista es con la mamá. Y la mamá es una persona que es bien controladora, muy ordenada, muy estudiosa, y llegó con las normas de cuidados paliativos del ministerio así leídas y me las pasa así. ¿Usted va a hacer esto? Y le explicamos que sí, pero que esas cosas se tienen que adaptar primero a cada niño. Y lo primero que nos plantea es que no quiere que le digamos a su hijo que él está en cuidados paliativos. Lo otro que nos cuenta es que está probando algunas terapias alternativas, biocomposición, y lo que más nos preocupaba era el uso de una cosa que se llama Cambó, porque el Cambó son inoculaciones subcutáneas de estas como secreciones que botan unas ranitas del Amazonas, después estas las secan, las transforman en un polvito y eso las inoculan en la piel. Entonces él llegaba con las cicatrices de las inoculaciones
por suerte nunca se le sobreinfectó alguna lesión, pero nos preocupaba que pudiera ser alguna reacción alérgica o algo más. Así que en ese sentido también lo derivamos a la unidad de medicina integrativa para organizar y coordinar un poco mejor el trabajo tanto de terapias alternativas y buscar una manera de ofrecerle estas terapias alternativas, pero de una manera segura. Disculpa, La mamá Jaime, siempre pidió... a pocos minutos de la hora de término. Disculpa, Ok. Jaime. La mamá siempre nos pidió apoyo en sus decisiones. Y bueno, para resumir, ya que queda poco tiempo, este niño va evolucionando obviamente hacia el deterioro, con mucho dolor, que logramos manejar de distintas maneras. Al final de la vía con vía subcutánea, que lo pudimos hacer en la casa. Así que ahí le enseñamos a colocar a la familia la vía subcutánea. Mi brazo es testigo de los intentos de la mamá y del abuelo de colocarla. Tuvimos que tramitar oxígeno domiciliario porque tuvo disnea, pero lo que me interesaba como destacar es que una de las dificultades que tuvimos como equipo y que a mí me generaba mucho problema era que este niño me pedía información y la mamá no quería entregársela. Entonces tuvimos varias conversaciones entre nosotros como equipo y con la mamá de cómo entregar esta información. Llegamos a algunos acuerdos y cuando llegaba el momento, por ejemplo, cuando aparezca alguna otra dificultad, algún otro síntoma que se explique por metástasis, le vamos a contar. Llegaba ese momento y la mamá de nuevo no quería. Entonces, fue una decisión, una situación bien compleja, pero finalmente dijimos, ella es la mamá, ella es la responsable, su cuidadora, es la mamá que le tocó a este niño, tenemos que respetar su decisión. Y después de algunas discusiones más o menos fuertes, en particular con la mamá, en donde nos dejamos de hablar un rato, en realidad ella me dejó de hablar, volvimos a reencontrarnos y tuvimos una etapa de fin de día muy bonita, en donde se lograron manejar los síntomas difíciles de este niño, sobre todo dolor y disnea, en donde este niño pudo fallecer en su casa acompañado de su mamá. Y la mamá nos cuenta que la última noche él le dice, mamá, ¿sabes qué? Yo ahora me voy a morir. Ella le dice que no, obviamente, que por qué dice esas cosas. Le dice, mamá, yo sé que me voy a morir, así que yo te quiero decir que te tengo un regalo y tú estás embarazada. Y esa noche se quedaron dormidos juntos en la cama. Ella se despertó en la madrugada y él le estaba haciendo cariño, se volvió a quedar dormida, se despertó en la mañana a buscar un vaso de agua y cuando volvió de buscar el vaso de agua, él había fallecido, tranquilo, después de haberle hecho cariño a su mamá. Y después la mamá, conversando con ella, confirmó que efectivamente estaba embarazada de su pareja y que ¿cómo se llama? Están como proyectándose como familia, obviamente, en esa línea. Así que pudimos hacer un trabajo súper bonito con ellos. Que fue que se nos acabó el tiempo para poder contar un poco más en detalle las cosas, pero ¿cómo se llama? Fue muy bonito poder hablar con ella después y que me haya contado todo esto y de lo tranquila que estaba a pesar de todo el dolor que sentía y de lo agradecida también que estaba con todo el equipo. Y para terminar, alguna reflexión. Este es un libro de Eduardo Valero que se llama El libro de los abrazos, La uva y el vino. Un hombre de las viñas habló en agonía al oído de Marcela. Antes de morir le reveló su secreto. La uva, le susurró, está hecha de vino. Marcela Pérez Silva me lo contó y yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Muchas gracias, doctor Guarda, por su presentación. Felicitaciones personales y también en el chat al equipo de cuidados paliativos de oncología. Y lamentablemente el tiempo se nos ha ido, así que para cerrar la reunión dejo los comentarios de la doctora Milena Villarruel.
Gracias, Jorge, muy cortito. Agradecerle a Jaime una excelente presentación, siendo parte del equipo. La seguí con mucho interés y me conmovió harto, porque refleja una parte de una historia importante que tú muy bien señalaste, que parte, no sé, una reflexión que yo hago es que a veces uno cuando está en el rol de la coordinación de una unidad, quizás uno de los talentos más importantes que uno tiene que tratar de cultivar es el identificar a las personas que pueden hacer los cambios. Y la José Rázuri, Mauricio Campos, Raúl Carvajal como psicólogo, la Belén Serán, fueron pavimentando el camino junto con nosotros, un equipo de oncología que estaba acostumbrado a luchar por la curación de sus pacientes, que nos bajoneábamos tremendamente y que éramos también bastante negadores de este periodo. Yo recuerdo grandes enfrentamientos, entre comillas, ¿no es cierto?, siempre desde la mirada del bien, con la José y con Mauricio Campos. Estábamos muy enfrentados en cuanto a qué cosas hacer o decirle a los pacientes. Así es que lo primero que aprendimos fue que había un momento en que había que tomarle la mano a la mamá, al cuidador, al paciente, y sencillamente escuchar, y cuando decían, se va a morir mi hijo, decir sí. Y eso fue tan sencillo lo primero que aprendimos. Después la consolidación del equipo y el que se haya incorporado Jaime, que siempre se acercó porque estaba interesado en el tema, la Trini, que ya fue, Trinidad Valdés, que ya fue mencionada, y por supuesto la Nidia, junto a todo el equipo psicosocial, la UMI, la Caracola, ha sido realmente lo que ha permitido consolidar lo que Jaime mostró. Y yo me siento bien contenta, para terminar, de que hayamos mostrado esto en la reunión de oncología, porque si ustedes recuerdan bien, la vez pasada mostramos seguimiento. Entonces, de alguna manera, estamos mostrando que si bien que el 75% de nuestros pacientes o más se está curando, para nosotros la calidad de vida post curación o la calidad de vida en caso de que el paciente falle en su tratamiento es algo absolutamente básico, tanto como las terapias de blanco molecular o las nuevas técnicas diagnósticas. Así es que agradezco esta oportunidad y felicito a Jaime y a todo el equipo. Gracias, doctora Villarreal. Gracias nuevamente a la unidad de oncología por esta presentación. Y con esto cerramos la reunión y nos encontramos la próxima semana. Buenos días. Chao.